Que la gracia y la paz de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, miembros de este hermoso grupo de edificados en la palabra. Les saludo con mucha emoción y alegría de volver a hablar de la palabra de nuestro Señor. Soy la hermana Estefanía Quitaquis, desde Cumandá, Ecuador. Mis amados hermanos, el día de hoy continuamos con el libro de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, con el tema de el gran motivo de oración. Antes de empezar a desmenuzar este tema, quiero empezar pidiéndole a mi Señor que me dé permiso para empezar a desenvolver este tema. Que sea mi Dios el que nos dé conocimiento y la sabiduría. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo hermoso que mis ojos pueden ver. Amado Dios, digno seas, Señor, de recibir la gloria, de recibir la alabanza, la honra por todos los siglos, mi Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová de los ejércitos? Nadie como usted, varón de guerra. Fuerte es usted, amado Señor, quien nos ayuda, siempre nos alienta con sus bendiciones, siempre nos sacas adelante a través de tu palabra, enseñándonos día y noche de cómo conducir nuestras vidas en este mundo. Amado Dios, te pido, mi Señor, bendice a cada uno de mis hermanos oyentes, bendícelos en el lugar que estén, dele su bendición. Te pido, mi Dios, permiso para poder empezar a desenvolver este tema. Que sea usted, mi Señor, quien esté enseñándonos. Que sea usted que nos dé el conocimiento para aprender de su palabra. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias porque sé, mi Dios, que usted nos ayuda y que con tan solo creer, con el obedecer, usted concederá la petición de mi oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la base de esta lectura bíblica lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. Nos dice así su santa palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo,
por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mis amados hermanos, este es uno de los pasajes más exhaustivos de todas las escrituras concernientes al gran tema de la oración. Es un pasaje que se debe estudiar una y otra vez. Jesús oraba y había sido profetizado que se entregaría a la oración en el libro de Salmos, capítulo 109, versículo 4. Y de hecho, mis hermanos, siempre oraba. Oró en ocasión de su bautismo, oró también durante su tentación, también pasó toda la noche orando, nos dice en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 12, estaba a solas orando en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 18, también subió a una montaña para orar. Ahora estaba orando en cierto lugar, lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1. Mientras que Jesús oraba, algo llamó la atención de los discípulos. Aparentemente estaban aparte, a cierta distancia, pero viendo y oyendo a Jesús. Tres cosas lo impulsaron a pedir que Jesús les enseñara a orar. Jesús oraba con frecuencia y acentuaba la oración como una de las mayores necesidades de la vida humana. Siempre insistía en que orar era la fuente de su fuerza para vivir y servir a Dios. Por eso, mis hermanos, los discípulos sintieron hambre de la misma fuerza para vivir y servir. Jesús oraba como un hijo a su Padre, y esa intimidad impulsó a los discípulos a desear una relación similar con Dios. Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Para un maestro era común instruir a sus discípulos en oración. Los discípulos de Jesús usaron esto como base para pedirle, Señor, enséñanos a orar. Mis hermanos, la oración modelo de Jesús. Por supuesto, Jesús enseñará a orar a cualquier persona que se lo pida, que realmente es sincero y que quiere comenzar a orar. Note lo que hizo Jesús, lo que dijo. Cuando oréis, decid, o bien, oren de esta manera, o bien también oren así. Les estaba dando una oración modelo en la cual basar nuestras oraciones. Esta es una guía cuyos puntos deben ser seguidos en oración. El creyente debe desarrollar esos puntos al orar. Mis hermanos, primero, agradecer a Dios por dos cosas. Agradecer a Dios por ser nuestro Padre. Hay una relación personal, una relación familiar, la relación de un hijo hacia su padre. Es una relación familiar y obrada en la persona mediante el nuevo nacimiento, que a los que reciben y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Alejémonos del pecado para que Dios venga a ser nuestro Padre. Él será para nosotros nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos e hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, la persona tiene que dar gracias a Dios por su Padre, por crear la familia de Dios y permitirle ser parte de una familia tan gloriosa. Segundo, mis amados hermanos, es agradecer a Dios por permitir alabar a Dios. Su nombre es santo, apartado, diferente. Dios es santo, justo, puro y lleno de amor, bondadoso, es misericordioso, está lleno de gracia. Por eso, Dios debe ser alabado por quien Él es. Pedir 4 cosas en particular, mis amados hermanos, pero note que estas cosas solo deben ser pedidas cuando hemos agradecido y alabado a Dios. Primero, pedir que el reino de Dios venga. Cristo tiene que ser entronado. Su gobierno y reinado tiene que ser establecido en la tierra. Su voluntad tiene que ser hecha en nuestras vidas, tal como es hecha en el cielo. Tenemos que pedirlo. Segundo, pedir el pan de cada día, es decir, por las necesidades de la vida. La gente tiene hambre, se muere de hambre, tanto físico como espiritualmente. Todos necesitamos ser alimentados, tanto por fuera como por dentro. Tenemos que orar tanto por nuestros cuerpos como por nuestros espíritus. Tenemos que hacerlo diariamente. Tercero, pedir perdón. Debemos pedir al Padre que perdone nuestros pecados. Y también tenemos que tomarnos algún tiempo para desarrollar el tema ante nuestro Padre. Pero noten, mis amados hermanos, una palabra, nuestros. Tenemos que pedir a Dios que perdone nuestros pecados, los de nuestra familia, los de nuestros semejantes, ciudad, estado, nación y el mundo entero. El pecado es una vergüenza, una afrenta a Dios. El pecado es lo más grave y el evento más trágico que haya ocurrido al universo. Es algo que debe ser discutido diariamente con el Padre. No solo nuestros pecados, sino también los pecados del mundo. La oración intercesora por los pecadores del mundo debe ser algo diario en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Pero note un hecho crucial. Pecados antiguos que han sido confesados y cubiertos por la sangre de Cristo no deben ser mencionados de nuevo ante Dios. Ya han sido perdonados, escondidos y apartados de Dios. Dios no quiere recordarlos más. Son demasiado dolorosos e hirientes. Sin embargo, hay nuevos pecados, cosas nuevas que uno comete cada día, en cada momento, en cada segundo. Tantas cosas de nuestro corazón y del mundo que abruman la mente humana. Siempre estamos tan lejos de la gloria de Dios, lejos de ser conformados a la imagen de Cristo, sin desarrollo e inmaduros, tan lejos de lo que deberíamos ser. Son estos y los pecados inconfesos del mundo y los pecados nuevos del corazón humano lo que necesita ser perdonado. Amado hermano, el creyente necesita llegar todos los días a Dios, implorando una nueva experiencia de perdón, tanto para sí mismo como para el mundo. Note que hay una condición para el perdón. Tenemos que perdonar a los que
han pecado contra nosotros. Nosotros pecamos y frecuentemente contra Dios. Si esperamos que Él nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden a nosotros. Así lo dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 al versículo 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. También en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, nos dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Cuarto punto, pedir liberación. A algunas personas les perturba la idea de que Dios meta a la gente en tentación. Dios no tienta a nadie a hacer el mal. Veamos lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que este pedido significa es, oren, que Dios nos libre de toda la tentación del mal o de Satanás. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 40, que nos dice su santa palabra. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Hermanos y amigos oyentes, la parte del hombre en la oración no podría haberse dado una explicación más clara de la parte del hombre en la oración. Primero, Jesús ilustró de manera muy sencilla cuál es la parte del hombre. La historia se explica sola. Segundo, Jesús destacó la enseñanza, la perseverancia y la paciencia. Reciben lo que piden. El creyente recibirá lo que pide si no deja el trono de Dios, si no se aleja, si no abandona a Dios. Esta enseñanza de todo ello es que la persona que ora tiene que ser sincera, tiene que ser ferviente y constante, persistente, perseverante y constante en buscar el rostro de Dios, concerniente a lo que pide. Jesús hizo una exhortación, dio un mini sermón sobre perseverar y ser pacientes en oración. Esto lo afirmó perfectamente de dos maneras. La persona que ora debe seguir pidiendo lo que necesita. Pedid y se os dará, pero si pidiendo no recibe, entonces buscad y hallaréis. Y si buscando no recibe, entonces llamad y se os abrirá. La enseñanza es esta. Tenemos que ser sinceros con lo que pedimos a nuestro Señor. Y la forma de mostrar a Dios nuestra sinceridad es seguir pidiendo lo que necesitamos. Los verbos pedir, buscar y llamar están todos en tiempo de acción continua. Debemos seguir pidiendo y buscando y llamando, hermanos, implorando a Dios que sea, que nos oiga. La respuesta es segura. Dios oirá y responderá a la persona que persevera y que es paciente en oración. El creyente siempre recibe lo que pide. En la parábola relatada por Jesús, el amigo estaba ocupado en una necesidad muy importante y digna. Estaba restableciendo su cuerpo mediante el descanso. La enseñanza es esta.
que muchas personas han tenido la experiencia de ser perturbadas mientras dormían, ya sea por el llanto de un niño o por algún otro ruido, y se levantaron lentamente. Pocas personas se levantan si el pedido no es insistente, pero uno siempre se levanta si el niño tose o llora, o si el ruido se repite una y otra vez. La persistencia demuestra la sinceridad de la persona. Hay ciertos pedidos que requieren un venir de continuo. Sin embargo, mis hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 5, hay una historia muy hermosa sobre la viuda y el juez. Cuando este juez le dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo agote mi paciencia. Dios está totalmente dispuesto a dar. El Hijo de Dios puede estar tranquilo que cuando las circunstancias de la vida se tornan duras, Dios dará la perseverancia y el poder del Espíritu Santo para conducir a su Hijo a través de la dificultad. Ahora, noten otro hecho, mis hermanos. Dios no solamente está dispuesto a responder, sino que está extremadamente dispuesto a responder. Ama al hombre y lo cuida en todas sus necesidades. Es preciso recordar siempre. Recordemos la parábola del amigo inoportuno, que por ser inoportuno, el amigo le da no por ser el amigo, sino por ser inoportuno. Hasta le da con creces. Note algo más. Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero algunas veces la respuesta tiene que ser no. ¿Por qué? Porque lo que pedimos no siempre es para nuestro bien. Y Dios siempre va a hacer lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así nos dice en el libro de Mateo 26, capítulo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. También en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, nos enseña, nos dice, velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, mis hermanos, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. También nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, perseverando en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Podemos notar claramente que nos dice perseverando en la oración. Este es un consejo de nuestro Señor, que perseveremos en la oración. También nos dice que oremos sin cesar. Debemos orar sin descansar, orar siempre. En el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 29, nos enseña la palabra. Mas si de allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de
todo tu corazón y de toda tu alma. Está muy claro, mis hermanos, buscar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Buscad a Jehová y su poder. Busquemos siempre el rostro de nuestro Señor, continuamente. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, nos dice su palabra. Llamadle en tanto que está cercano, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. También nos enseña en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos a Jehová, busquémoslo a Él y su poder. Busquemos siempre su rostro. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17, nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mis amados hermanos oyentes, porque Dios siempre está pendiente de nosotros y escucha nuestras oraciones. Él es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que cuando nosotros oramos, Él está escuchándonos, siempre. Pero hay una pregunta que la mayoría lo ha hecho. ¿Por qué Dios no contesta siempre nuestras oraciones de manera inmediata? ¿Por qué es necesario pedir y buscar y llamar y seguir pidiendo y buscando y llamando? ¿Por qué tenemos que pedir si Dios conoce nuestras necesidades aún antes que nosotros pidamos? Hay al menos, mis hermanos, algunos motivos. Uno de ellos es que la oración nos enseña a comunicarnos y a tener comunión con Dios, a confiar y buscar más y más a Dios. Cuando Dios retiene lo pedido, nosotros seguimos viniendo y hablando y compartiendo cada vez más con Él. Así como un padre humano anhela ese compañerismo y confianza, nuestro Padre Celestial desea nuestro compañerismo y confianza. La oración nos enseña paciencia y esperanza en Dios y en sus promesas. Cuando Dios nos da así inmediatamente lo que pedimos, nosotros seguimos viniendo pacientemente a su presencia, aguardando y esperando en lo que Él nos ha prometido. Nos ha prometido que lo que pedimos en oración, creyendo nosotros, lo recibiríamos. Nos ha prometido el Espíritu Santo. La oración, mis hermanos, nos enseña a amar más y más a Dios como nuestro Padre, sabiendo que lo que pedimos está viniendo, y el tener que esperarlo nos lleva a acercarnos más y más a Dios y a sus dones. Y luego, cuando el don es concedido, nuestros corazones se lo agradecen mucho más. La oración demuestra cuán profundamente confiamos en Dios y cuánto le amamos y dependemos de Él. La persona que realmente confía en Dios, que realmente sabe que el pedido será recibido, traerá más y más a Dios, vendrá cada vez más a Dios. Pero la persona que no está totalmente segura de recibir lo pedido, solo vendrá ocasionalmente, por lo general solo en las emergencias. Por nuestra vida de oración, Dios ve claramente cuánto le amamos realmente y cuánto nosotros confiamos en Él. Ahora, la parte de Dios en la oración, no podría haber una explicación más clara que la de este pasaje de la parte de Dios en la oración.
Jesús ilustró cuál es la parte de Dios. Dios no es malo, es bueno. Así como un Padre terrenal es bueno, Jesús acentúa la enseñanza con 3 sencillas ilustraciones. Note, mis hermanos, que las 3 ilustraciones tienen que ver con un padre y su hijo. Jesús dio la enseñanza. Dios está extremadamente dispuesto a dar. El hombre es malo, está lleno de egoísmo y de pecado, y sin embargo le da a su hijo lo que pide. Note el enorme contraste entre el hombre malo y Dios, que es perfectamente bueno. Si el hombre malo da, es importante saber que es imposible que Dios, siendo bueno, no dé. Nuestro Padre Celestial nos da la fuente misma de todas las cosas buenas, el Espíritu Santo mismo. Imagine solamente la propia presencia de Dios morando en nuestros corazones y cuerpos. Si Él mora en nosotros, toda cosa buena está asegurada. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, no tenemos que orar a un Dios distante en alguna parte del espacio exterior. No tenemos que esperar que sus dones lleguen. Tenemos su presencia en nosotros para acompañarnos y estar con nosotros. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. También para ocuparse de nosotros y cuidarnos. Tenemos su presencia siempre. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También para dirigirnos y guiarnos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, versículo 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. También para darnos seguridad y alentarnos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 15 al 17. También para orar e interceder por nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Sabemos que Dios responde a la oración. Así lo dice en Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 al 14, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También nos dice en Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mis amados hermanos, nuestro Señor nos da, según nosotros, si creemos, si le buscamos con todo nuestro corazón, nuestro Señor nos escucha y nos da, creyendo nosotros que vamos a recibir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, nos dice su palabra, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero nos dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a la otra. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 6, allí pueden encontrarlo. Mis hermanos, cualquier cosa que pidamos, recibiremos de parte de nuestro Señor. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, nos dice, y cualquier cosa que pidierais, la recibiremos de parte de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí podemos ver claramente que nuestro Señor nos pide a nosotros que guardemos sus mandamientos. Y si nosotros hacemos todas estas cosas que son agradables delante de nuestro Señor, entonces todo lo que le pidamos será hecho. Así también en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor. Él nos dice claramente cómo debemos pedir, cómo debemos ser, qué debemos hacer para que nuestras peticiones sean hechas. Si se humillare mi pueblo, nos dice su palabra, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mis amados hermanos, en el libro de Salmos 91, versículo 15, nos enseña nuestro Dios. Nos dice que al que invocare, al que invoque, Dios responderá y estarán seguros de que Él estará en la angustia y lo librará
y le glorificarán. Nos dice en el libro de Isaías 41, versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidad, nos dice en Isaías 58, versículo 9. Asimismo en Isaías capítulo 65, versículo 24 nos dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Cuán inmenso es el poder de nuestro Señor. Antes que nosotros abramos nuestra boca para pedir a nuestro Señor, Él ya lo sabe todo. Y como nos dice aquí su palabra, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Amado amigo oyente, la oración es lo más esencial en nuestras vidas. Es una comunicación con Dios. No solamente es hablar sin tener sentido, sino que es hablar sintiendo nuestra oración. Sentir y creer que aquello que nosotros le pidamos a nuestro Dios será hecho. Siempre siendo pacientes y no ansiosos, aceptando la voluntad de Dios y agradeciendo. Mis amados hermanos, oremos a nuestro Dios, busquémoslo todos los días de nuestras vidas. Oremos en la mañana, en la tarde, al anochecer, por cada situación, que no sea solamente una oración, que sea intermitente, que un día lo buscamos, el otro día no, un día oramos, otro día no. Solamente cuando la persona se enferma, allí es donde se busca a Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que nuestro Señor quiere de nosotros es que estemos todos los días buscándolo, busquemos su rostro. Acerquémonos siempre a Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido, Padre, enséñanos. Cada día enséñanos a cómo debemos ser. Sabemos que somos sus hijos, como dice su palabra, herederos suyos. Por su voluntad, usted nos ha escogido, nos ha traído a usted. Enséñenos, Señor, a orar siempre. Ayúdenos a que pongamos de nuestra parte, para así todos los días estar de continuo delante de su presencia, orando siempre y creyendo que todo aquello que nosotros le pidamos a usted en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Ayúdanos a buscarte siempre, en cada momento, en cada hora, en toda situación, agradeciéndole por todo aquello que usted siempre hace. Usted sabe lo mejor que es para nosotros. Que no seamos como personas intermitentes, que solamente buscan un día y al otro día no, y cuando se acuerdan. Que no seamos ese tipo de personas, que seamos personas que te tengamos amor y confianza y que creamos en ti, en que usted va a hacer lo que nosotros le pidamos.
aceptando su voluntad, por supuesto, Señor. Gracias le doy, mi Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Dios les conceda la sabiduría y el amor y la paciencia, esperando que esto sea de edificación para cada uno de nosotros. Gracia y paz a ustedes, mis amados hermanos. Paz.